Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a este comité que es muy especial porque nos hemos unido tres comités, el Comité de Sostenibilidad, el Comité de Transporte y Logística y el Comité de Energía para conversar hoy sobre un interesante tema, la sostenibilidad en la industria aérea, un tema de vanguardia, un tema nuevo, un tema del que poco se habla, pero en el que se están realizando avances importantes, sobre todo en materia de sostenibilidad. Hoy nos acompañan acá Pablo Roslin, vicepresidente de DHL Aviation, y Rafael Jaén Williamson de RJW Consulting, quienes van a estar en la mañana de hoy pues conversando sobre este tema. Primero le vamos a dar la palabra a Pablo, que como les comenté es el vicepresidente de DHL Aviation y va a estar conversándonos sobre lo que está haciendo DHL en términos de sostenibilidad y los avances. Vamos a hacer un switch, perdón que te interrumpa Marta, pero vamos a hacer un switch para que primero nos hable Rafa de... Super. Llegar a una sí. Perfecto. Perdió el volado. No, para nada. Entonces adelante, Rafael, le cedo la palabra y bueno, el escenario es suyo. Muy buenos días a todos los que están aquí, buenos días a los que nos están viendo desde casa de la oficina. Israel me lanza un reto elegante, dice, bueno, aparte de lo que vas a hablar, ayúdanos con un contexto de qué pasa en Panamá. Bueno, sobre todo los sostenibilidad saben que ya por el 1992 hubo una ecuación de Earth Summit, Río de Janeiro, y eso fue posterior al primer informe del IPCC. Nadie recuerda de eso, donde ya hablaban de todos estos desafíos de cambio climático. Fast forward, llegamos a 2015 en París y los estudiosos de esto dividimos el mundo en sangre y después el país. Rapoceno, de eso voy a hablar. Panamá es uno de los países que se adhiere a este acuerdo. En el mismo 2015, en Panamá, al año siguiente, 16, hasta donde recuerdo, aparece con sus primeras contribuciones determinadas nacionalmente, están familiarizados con esa terminología. Y en el 2015 también en Panamá se produce el Plan Energético Nacional 2015-2050, que después se actualiza en el 17 con el advenimiento o la llegada a Panamá o posible llegada a Panamá después de una licitación del gas natural, el gas natural licuado. En Panamá en el 2020 se aprueba la Agenda de Transición Energética, que en la rendición de cuentas de la Secretaría Nacional de Energía antes de salir en junio, reportan que el avance ha sido de casi 50%. Tiene varias líneas de acción, 200 líneas de acción o más, pero tiene claras 5 estrategias para el sector eléctrico y 2 estrategias para el sector de hidrocarburos. ¿Dónde yo veo que estamos en Panamá? Muy bien, Panamá, uno de 3 países carbono negativo en el mundo. Estamos muy bien porque profesionalmente veo que nosotros tenemos herramientas de planeación de largo plazo, la Agenda de Transición Energética, el Plan Energético Nacional y el Ministerio del Ambiente ha producido sendos documentos también con carácter de largo plazo. ¿Cuál es el desafío de hoy? Yo veo, eso produjo un escrito al respecto. El desafío de hoy, del lado del sector energía, es que la Secretaría de Energía decida qué hago con esto. Reset, borrón y cuenta nueva, decimos en Panamá, o cuáles son las lecciones aprendidas, cuáles son los compromisos adquiridos, a dónde seguimos, qué ajuste hacemos. Atención, este camino, esta hoja de ruta, o ese conjunto de hojas de ruta de la transición energética para Panamá, no se pagan con dineros todos que vienen del presupuesto nacional del Estado. La mayoría de los dineros vienen del BID, del PNUD, del Banco Mundial, del CAF y compañía limitada. Entonces, la mayoría son préstamos, otros son dinero aportado por la Unión Europea a través de organizaciones sin fines de lucro. Y la conclusión mía es que nosotros estamos bien como país, especialmente porque somos carbono negativo,
pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los siguientes pasos, que sean ajenos a la retórica del momento, de quién quiere salir en la foto, quién no quiere salir en la foto. Porque atrás de todo esto, mi conclusión, el país es movido por la empresa privada. Aquí no hay grandes órganos estaduales que mueven como en otros países. Entonces ahí entro en mi presentación o en mi conversación. Sobre sostenibilidad yo no les puedo hablar a ustedes, que son especialistas. Sobre todo porque sostenibilidad es una palabra que se ha prostituido. Ahora todos lo queremos vestir con sostenibilidad. Y desafortunadamente se nos olvida que el dictum que aprendí de personas como ustedes, los recursos los usas hoy sin afectar, poner en riesgo a las generaciones futuras. Pero ahora parece, como ha aparecido a lo largo de la historia, que colocar la palabra sostenible en cualquier conversación le da un valor adicional a la conversación, ¿no? Bueno, es lo que es lo que tiene. Y atención, dependiendo de qué ángulo vean la sostenibilidad. Cuando en una entrevista el ministro Chapman dice el programa IBM no es sostenible a lo largo del tiempo, todos comprendemos que es una sostenibilidad financiera del programa y que no es necesariamente la sostenibilidad verde o gris o de otro color. Yo voy a tratar de circunscribirme, no obstante, al área de los combustibles y otros recursos que tenemos hoy en la humanidad y que se prevén que vamos a tener para hacer que las naves vuelen. ¿Hacia dónde apunto aquí? Así. ¿No? Vale. Ok. Entonces, eso, la técnica del elevator pitch. Si se acaba la reunión, ya la presenté. Son 3 los mensajes que están descritos ahí, ¿no? La aviación moderna, o la aviación, define la vida moderna. Todas las personas queremos viajar de alguna forma en algún momento de nuestra vida. No existe vida moderna, y yo voy a dejar que Pablo nos hable más de eso, sin aviación. Es la aspiración de mucha gente viajar. Del año, minutos menos, minutos más, 1950 en adelante, el mundo es como lo vemos hoy. Grandes aeropuertos. Yo estuve en Ámsterdam hace un par de meses atrás y yo digo, pero ¿cómo puede haber tanta gente viajando un solo momento? Y era un día normal de baja temporada. Pero esa industria emite 3%. No hay verdad absoluta. Lo que yo digo aquí no es que alguien se puso a medir, se cree que es 3, otros dicen que es 4, 3%. Atención, el sector transporte 25%, si lo sumamos todo. Entonces esto es grande, poco, bueno, hay emisiones de CO2. Y hay un compromiso de las aerolíneas agrupada bajo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo de neto cero de emisiones para el 2050. Y para eso, que es la primera corrección de mi slide, en IATA han diseñado hojas, no una hoja, hojas de ruta para llegar a eso. Mi segundo mensaje es que si no hacemos nada, nos quedamos como estamos en ceteris paribus, esas emisiones van a crecer concomitantemente. Otra vez, estas afirmaciones aquí no son mías, estudio para no perderme. Se espera que el número de pasajeros se cuadruplique y llegue a números como 10.000 millones. ¿Cuánto? ¿Cuántos cables van a trabajar en lado carga? Pero eso no es porque nada más va a haber más aviones o porque nada más la gente va a querer viajar más. Porque en el 2050 no seremos 8.000 y pico, 8.000 millones de personas, sino alrededor de 10.000. Porque en el 2050 se espera de que el PIB mundial se duplique. Porque con los cambios demográficos, mucho más gente que sale de esos segmentos más limitados socioeconómicos aspirará a una mejor calidad de vida. Y viajar es parte de esa calidad de vida. Viajar por negocio, viajar por placer, viajar por mudanza, viajar por las razones que sean. Entonces esa es una realidad. Cero neto, pero no es como lo está hoy, sino como va a estar mañana en los 50. Y digo yo en mi última resumen de mi charla que a pesar de todo,
avances tecnológicos, políticas públicas, reglamentaciones, en la parte de tecnología, eficiencia de las naves, manejo logístico más riguroso. Sí, tenemos todavía el desafío de, bueno, ¿y con qué hacemos volar estas naves? Bueno, los combustibles fósiles persistirán, porque hoy lo que usamos son mezclas, de eso es lo que yo vengo a hablar, del SAF, el Sustainable Aviation Fuel, o del E-Jet, que son combustibles sintéticos menos presentes que el SAF. Entonces, el desafío de nosotros es que ahí vamos a tener estos combustibles, pero que necesariamente tendrá que mezclarlo con combustible fósil. Termino diciendo en esa viñeta, la opción de volar 100%, que ya hay naves que lo están haciendo en carácter exploratorio, con 100% SAF, el hidrógeno verde o usar baterías en naves comerciales está muy lejos de ser una verdad de aplicación comercial a escala. Combustible, nueva tecnología, es una cuestión de escalabilidad. Yo soy ingeniero químico, ya desde que estaba en la universidad ya jugábamos con opciones. Y hay toda clase de alternativas. La cuestión siempre va a ser la escalabilidad. Y ahí voy para no perder. Bueno, ¿y cuál es el contexto de todo eso? Ya había dicho yo que hoy vivimos en un mundo donde podemos hablar de antes y después del Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, entre otras cosas, persigue que hagamos esfuerzos colectivos, las sociedades, las empresas, los gobiernos, para mantener el aumento de temperatura de la era postindustrial abajo de 2%. El aumento de la temperatura para contrarrestar los efectos de los cambios climáticos. 1.5% es un lugar safe, porque dice, si llegas a 2, los efectos van a ser muy graves. Entre 1.5 y 2 hay muchas cosas que se anticipa que pueden ocurrir. Eso implicó al inicio, porque era implicado, no era explícito, que habría que reemplazar el intensivo uso de combustibles fósiles para mover nuestra economía. Eso generó la hoy muy comúnmente llamada transición energética de tiempos modernos. Atención, las transiciones energéticas ocurrieron desde que aprendimos a hacer uso de la energía. Porque si uno mira en el contexto de la gran matriz energéticas, han ido entrando cosas. Algunas han persistido el carbón, por ejemplo, el petróleo pasó al carbón 100 años después que el petróleo apareció como una opción viable comercial, pero el carbón está ahí. Y hay nuclear, y hay geotérmica. Hoy hay una presencia marcada de renovables no convencionales, fotovoltaica, eólica. Sin embargo, esa matriz nunca estuvo fija en un solo lugar. Cierto es que hay un predominio claro de los combustibles fósiles en la matriz energética, y se espera que eso pase del año 2050. Panamá, la matriz energética completa, no la eléctrica, la matriz energética es predominada por los combustibles fósiles. Y la gran mayoría de esos combustibles fósiles son para transporte. Y ahí llegamos al punto donde se evidencia que hay una brecha aspiracional entre lo que hay, lo que queremos, el net zero de la Agencia Internacional de Energía, brecha aspiracional, y provoca que en el último COP28, que fue el año pasado en Dubái, el lenguaje fuera más inflamatorio. Yo le diría un poco surreal, ¿no? Como ahí se quedó consignado en el documento, en el acuerdo, el documento final, que comenté el inicio del fin de los combustibles fósiles. Entonces, nosotros profesionales tenemos que tener cuidado con esos discursos que pueden ser retóricos, porque el mundo de nosotros es un mundo de inversiones, de cuidado, de producción, de resultados comprobados y comprobables, y de políticas, sean públicas o de iniciativas del sector privado, que sean probables, factibles
irrealizables, no son factibles. Y el último punto es que las hojas, no las hojas de ruta de la IATA, son muy específicas. Las estuve leyendo porque no había tenido la curiosidad de meterme en ellas, ¿no? Que hablan de la tecnología aeronáutica, cuando Boeing está haciendo sus aviones, cuando la Rolls-Royce está fabricando estas turbinas. Y me eché horas de video de esto. Yo digo, pero tú eres ingeniero mecánico, aeronáutico. Tú te quedas salivando. Dice la dimensión esta micrométrica para ponerlo en. Y hay hojas de ruta para eso, siempre aspirando al net zero, ¿no? Hay infraestructura energética del conjunto de las cosas, las operaciones, ahí entra logística, pero entra una serie de otras cosas, los pesos, las cargas, las rutas, finanzas. Sin dinero, nada de esto se puede realizar. Parte de la retórica hasta hoy ha sido, bueno, que estos dineros que hoy invierten acá, estos combustibles fósiles, que lo pasen acá, es imposible, el mundo no puede apagar ese botón para comenzar a fluir dinero con él. Eso no es posible. Y política, aquí no hablo de políticas partidistas, sino policies. Entonces, desde la perspectiva de combustible, ¿dónde estamos? Los combustibles convencionales son los que predominan largamente en la industria de aviación, como en el transporte marítimo, etc. Estos provienen del petróleo a través del proceso de destilación. Tenemos el avgas o combustible, gasolina de aviación, para eso son para naves pequeñas, es un combustible, una gasolina con mayor octanaje que la que compramos en la calle. Y hasta hoy muchas de esas combustibles, esas gasolinas tienen tetraetiloplomo, que es un aditivo para mejorar el costo octanaje y velocidad, es un aditivo antidetonante. O sea, puede subir el octanaje. Está el jet fuel, el aviation turbine fuel, turbine o turbine, que es el queroseno sometido a un proceso riguroso de transformación en API. Transformación porque tiene que hacer hidrodesulfurización, porque le pones aditivos, porque lo manejas de una forma extremadamente rigurosa en almacenamiento, transporte, entrega. Yo me atrevería a decir aquí a alguien que me pruebe lo contrario, que ese es el combustible mundial que se le presta más cuidado. Nadie quiere tener una duda de que se están congelando el combustible a 30.000 pies de altura. Entonces tú le pones anti-freezing. Cuidas mucho. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando vamos al SAF, el SAF, hay diferentes SAF, dependiendo cómo se producen, pero al final tú tienes que tener las mismas, hay libros como este, especificaciones técnicas, las mismas, muchas especificaciones, pero sí, porque lo vas a mezclar, tú quieres que la mezcla sea alterada, que es un combustible de alto cuidado. El futuro del Sustainable Aviation Fuel es seguir creciendo, voy a hablar de eso en un instante, pero el futuro de otras cosas, ya lo dije, como hidrógeno verde, como celdas de hidrógeno, baterías, voy a reiterar, no se prevé que pueda llegar allá porque depende de estabilidad, viabilidad. Y yo tengo que decir aquí, todo esto ocurre en un gran ecosistema de geopolítica, de los mercados que suben y bajan, de realidades situacionales como la de Boeing, todavía está de rodillas, Boeing. Uno de los mayores, el otro es el Airbus. Sí, o sea, atención, ¿no? Es decir, anda a ver y dile a los directivos de Boeing, oye, mándese aviones nuevos. Sí, no van a decir que tengo otro problema. Sí. Quiero concluir por aquí, o no concluyo por aquí. El tamaño de la industria de aviación está alcanzando $1 billón. En español, billón es 1.000.000 de millones. Eso en ingresos, eso no quiere decir que se lo está llevando al bolsillo, porque yo creo que el margen en la industria de aviación es petit. Las emisiones para llegar a cero neto, dice la IATA, pueden estar alrededor de
5 billones acumulados entre hoy y el 2005. Y de algún lugar tiene que salir eso de una industria que opera con márgenes chiquititos. Hay naves que están solicitándose, ahí pongo el último informe que vi de ATA, hay 17,000 pedidos de naves nuevas. Atención, poquísimas de ellas están siendo solicitadas para que sea 100% SAF. Y una nave, digo yo ahí, dura alrededor de 30 años volando. Que si esa nave que está ya siendo fabricada mientras estamos hablando va a salir al mercado y va a ser capaz de quemar 50% de SAF en la mezcla. No, las especificaciones internacionales no permiten el uso comercial de más del 50% porque hay un rigor en la industria de aviación que es de los first tier, ¿no? Y digo yo que, bueno, ahí nos quedamos con que el camino hacia un cielo más verde no es tan evidente. Vamos al otro desafío que tenemos. Hoy producimos en el mundo un montón de galones o de litros o de barriles de SAF. 400,000 millones, un montón de litros. Perdón, 400 millones. Pero dice la IATA que haciendo estas previsiones necesitaríamos 1000 veces más eso. O sea, ahí hay un desafío. En Panamá, así puedo terminar, que creo que lo anoté aquí, en Panamá hay un aviso que hizo la SGP Biorefinery que va a construirse una biorefinería que no es para Panamá, sino que va a aprovechar la geografía de Panamá para exportar al mundo. Hablan de 180,000 barriles al año cuando esté lista. Hablaron de comenzar, porque son tres etapas, tres fases. Hablaron de comenzar en el 25, después vi publicaciones que hablan en el 27, no han comenzado a construir, pero las refinerías ahora tú las construyes modularmente, entonces son construcciones que no deben tardarse 7, 8, 10 años. Y además le prometieron en la siguiente visita a Panamá al gobierno que está ahora de turno, de que además van a producir hidrocarburos. Aprovechando la geografía de Panamá, hay una iniciativa de hidrocarburos de la Secretaría de Energía pasada, que todos aplaudimos, ojalá ocurra, porque otra vez potencia la posición geográfica y nuestras capacidades de conectividad. Gracias. Muy bien. Ahí. Tú más de control. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante. Les invitamos a los que están conectados, a los miembros que tienen algunas preguntas, las pueden ir compartiendo por chat y al final, cuando termine pues, la presentación de Pablo, vamos a estar revisando las preguntas. Ahora le doy la bienvenida nuevamente, y ahora sí, a Pablo Rosling, vicepresidente de DHL Aviation, quien en el día de hoy nos va a compartir pues, qué está haciendo DHL en términos de sostenibilidad y va a compartir con nosotros pues, todos esos desafíos y las oportunidades que han identificado. Adelante, Pablo, y bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Siempre es una gran oportunidad poder tocar este tipo de temas en una industria muy conocida por fuera, pero poco por dentro. La ponencia que Rafael nos hace sirve muy bien de trampolín para ya planificados. Primera diapositiva va con respecto a lo que DHL como grupo está haciendo, y voy a detenerme un momento para explicar cómo funcionamos, ya que desde afuera estas 3 letras rojas en fondo amarillo es lo que normalmente vemos, pero tenemos varios grupos adentro y divisiones. Por eso es de que cuando ustedes oyen mi título, oyen con respecto a aviación, porque en mi caso yo lo que me ocupo es de mover los bienes de país a país por medio aéreo. Y lo digo así porque tenemos una división que también lo hace por medio terrestre, que lo puede hacer incluso por medio marítimo, etc. Entonces, esto es un poco más la visión del grupo. Nuestro compromiso es una inversión de 7,000 millones hasta el 2030, operaciones limpias, y esto es con iniciativas que son con metas basadas en ciencia. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que poder mostrar de manera estadística
cuantitativamente qué es lo que estamos haciendo para reducir esos volúmenes. Y no solo es la emisión, que como bien explicó Rafael, no es fácil anularla, de hecho no es posible anularla, sino que cómo vamos a hacer para compensar. Específicamente desde nuestro lado tenemos la meta de que el 30% en la emisión de aviation de este combustible que usamos debería ser SAF. No lo parece, pero es altamente agresivo. Ya voy a tocar un tema de por qué. Es un tema de disponibilidad en gran parte. Ya nuestra división Express, que está trabajando directamente con nuestro cliente final, también está electrificando sus vehículos y tenemos una meta del 60% para llegar a eso. Probablemente han visto en la calle ya nuestros vehículos eléctricos. Y también queremos tener combustible sostenible 30% como mínimo para el 2030 en esta edición. Vamos más allá en la utilización de nuestros medios también para el diseño. Por ejemplo, nuestros edificios desde el 2021 tienen que tener un diseño de carbón neutro. Cuando hacemos remodelaciones, tiene que estar incluido porque sostenibilidad no es únicamente, como también bien lo decía Rafael, combustibles. Hay mucho más que eso, hablando con propiedad de lo que es la sostenibilidad verde en específico y no de las otras sostenibilidades. Y adicionalmente, Israel, que está aquí presente con nosotros representándonos, también es proponerle a nuestros clientes soluciones para compensar este impacto. Esto es algo que es completamente voluntario, pero cuando nosotros estamos volando en este momento, estamos emitiendo CO2, estamos intentando de bajar esta contaminación lo más posible, y estoy hablando de contaminación no solo química, sino térmica. Le damos entonces el chance a nuestros clientes si quieren hacer este offset para ayudarnos a neutralizar, básicamente. Entonces, bien hablaba también Rafael acerca de los acuerdos de París, de los cuales Panamá también obviamente es firmante y DHL se adhiere, en donde queremos para el 2050 simplemente neutralizar esto. Ok, entonces, ¿qué queremos hacer desde el ángulo de nuestra industria o subindustria, si le quieren llamar así directamente? Y voy a detenerme un buen tiempo en combustible sostenible en el SAF o el SAF. DHL, con mucho orgullo, es la empresa de aviación que más SAF utiliza a nivel global. Sin embargo, eso es solo un 3%. Coincide con el 3% del que tú hablabas también, de casualidad, que la industria aérea. Entonces somos el 3% del 3%. Punto 0,009. Por si no es absolutamente nada, y aún así somos los que más tenemos. Tenemos grandes retos. Nosotros somos parte también de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, ALTA, y en una de sus subdivisiones en las operaciones se tuvo una reunión a inicios de este año en donde atacamos en gran parte esto. Y el problema mayor no son las aeronaves. Tenemos una manera muy sencilla, relativamente hablando, y explico si hay alguien técnico que me dirá que no, con gusto lo podemos hablar, pero a nivel de negocio es muy sencillo, aunque son muchas horas hombres para transformar una aeronave actual y que pueda volar con combustible sostenible. Ese no es el problema. El problema es que no tenemos combustible sostenible. Entonces, en esta reunión discutíamos que, por ejemplo, Brasil tiene la capacidad de materia prima para darnos todos los que volamos en América y de sobra si tuviéramos una planta. El problema con la aviación es que aunque esta utopía lograra ser rebasada, nosotros no estamos francos. Entonces, yo puedo tener esta planta que van a hacer en Colón, aquí perfectamente funcional, lleno mis aeronaves, despego, y cuando llego a Ezeiza mañana en la mañana, no tengo. Y las regulaciones no permiten en este momento, aunque técnicamente pueda ser factible, estar cargando en un vuelo SAF y en otro combustible normal. Por esos mismos riesgos químicos de los que Rafael hablaba. Entonces, el reto es muy grande. Es lo mismo que cuando hablamos de electrificación, tiene que ver con esto. Nosotros queremos comprar en este momento un auto eléctrico en Panamá. Lo podemos hacer, pero no es fácil empezar a usar un auto eléctrico cuando no hay varios puntos de recarga. Entonces queremos un auto que tenga
un mayor rango. Sería exactamente lo mismo en el caso del avión, que pueda ir y regresar, pero eso crea unas ineficiencias, de las cuales ya voy a hablar en optimizaciones de flota, que entonces se opone a lo que estamos buscando, porque entonces necesitaría, en el caso del auto, como está diciendo, una batería mucho más grande que contamina muchísimo más cuando esté descargada, o necesitaríamos entonces estar generando electricidad desde combustible fósil para poder cargar el auto, lo cual entonces es totalmente contrario a lo que queremos. Es una situación muy parecida. Así que mientras la red completa no tenga la capacidad de abastecer nuestras aeronaves con combustible sostenible, no vamos a poder hacerlo, a menos que la regulación cambie o que la tecnología cambie, para que podamos entonces tener una mezcla. Aquí no estoy hablando de porcentaje, estoy hablando drásticamente de en este país hay, en este país no hay. Así que es muy interesante, y sobre todo que la materia prima es algo que está bastante disponible y a mano. El caso de lo que Brasil dispone es excremento vacuno. Y entonces, un país tan grande y que produce tanta carne, tiene tanto manejo de animal como Brasil, eso es algo que está simplemente a disposición. El problema no es eso, es dónde lo vamos a hacer. Así que, desafortunadamente, vemos de que vamos a tener que estar compensando muchísimo más de lo que vamos a poder evitar contaminar. Como siguiente punto, con respecto a flota eficiente, tenemos aeronaves que están siendo modificadas o diseñadas para consumir menos combustible, para emitir menos, para poder reciclar gases de salida del motor y volverlos a meter con otro tipo de utilización, por ejemplo, para calentar la aeronave. Como bien estaba diciendo Rafael antes, si nosotros queremos tener, ya sea los pasajeros, la carga, nuestros pilotos, o bien mismo el combustible caliente ahí arriba, donde las temperaturas llegan a menos 40 grados Celsius, pues podemos utilizar los gases de escape y reciclarlos para poder hacer eso, por ejemplo, y eso se crea una sea más verde. Entonces, este tipo de visión ha cambiado mucho. Cuando nosotros hablamos con personas de 2 generaciones anteriores, esto no lo tienen como una visión, como un valor medular de lo que están haciendo. Ahora es indiscutible. Ya mi generación empieza a decir, eso lo tenemos que hacer. Pero los seniors dicen, eso se tiene que hacer, no importa si es más barato o no. O sea, la nuestra ya dice, es lógico, porque me voy a atrever a decirlo, toda iniciativa verde crea un ahorro. Entonces, business-wise, estamos bien. Las nuevas generaciones dicen, no me importa si estás ahorrando o no estás ahorrando. Tú ya te vas. Yo me quedo aquí y tú destruiste mi mundo. Aunque sea más caro, lo vas a hacer. Entonces, esta tendencia ya la estamos viendo también en la parte de diseño de aeronave. No importa si voy a sacrificar performance, desempeño de la aeronave, si esta aeronave va a ser más verde. Y eso es un concepto revolucionario que está entrando en los últimos 5 años en la parte de diseño de las aeronaves. También estamos buscando aeronaves que sean más eficientes en su modalidad de vuelo. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, el ángulo de ataque, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, por favor, si no las preguntas me lo hacen, me lo hacen saber. El ángulo de ataque, que es el ángulo al cual el ala va en el aire, no es completamente horizontal, sino el avión no podría sostenerse en el aire, tiene que desviar cierto flujo hacia abajo para que pueda la aeronave tenerse en vuelo. Entre más lo podamos reducir, más la aeronave puede deslizarse a través del aire con menos fricción. Entonces es un balance muy fino, porque podemos perder sustentación, me refiero a cargar el avión, para poder entonces tener menos arrastre, y al tener entonces menos arrastre, pues consumir menos combustible. Nosotros tenemos un programa que se llama FOP, o Fuel Optimization Program, en DHL, en donde estamos obsesivamente monitoreando cada una de nuestras aeronaves para eso. Entonces, los ahorros que tenemos sí son grandes, pero al mismo tiempo lo que estamos logrando es llegar a tiempo para nuestros clientes finales, poder ofrecer una huella verde, decirles, lo hicimos además sin estar contaminando y lo hicimos más barato, que al final de cuentas es dinero que podemos usar para recircular para este tipo de iniciativas, que deben de ser internamente autosostenibles también, para que no impacten el negocio. Otra de las cosas que también estamos haciendo es intentar de volar más recto y o derecho. ¿A qué me refiero con eso? Las radioayudas nos permiten volar en los cielos
pero no es permitido alejarse de ellas por seguridad. Las aeronaves tienen que tener ciertas certificaciones para poder desviarse con respecto a esta ruta. Entonces, si ustedes ven los mapas, las líneas deberían de ser perfectamente rectas y no lo son. Y es porque las radioayudas, por ejemplo, que se encuentran en el Pacífico, en el Atlántico, hacen que la aeronave tenga que desviarse. Entonces, estamos invirtiendo en tecnología y en hacer retrofit a nuestras aeronaves para que puedan estar más lejos de esa radioayuda y por lo tanto podamos estar entonces volando de una manera. Para darles una idea, ahora cuando estamos volando al Cono Sur, teníamos una tecnología que nos permitía alejarnos de 5 millas de una radioayuda. Ahora lo estamos haciendo desde el año pasado a 10 millas. Eso hace un ahorro en tiempo de alrededor de media hora cuando estamos volando de Miami a Santiago. Nuevamente, se mejora a nuestros clientes, pero gastamos menos combustible. De la misma manera, también queremos que la aeronave sea capaz de aterrizar en cualquier condición climática. ¿Por qué es esto importante? Cuando un avión no logra aterrizar, tiene que irse al aire. Y a los que han tenido esa experiencia que no es agradable, sobre todo cuando no sabemos qué está pasando, quema muchísimo combustible. Donde más se quema, de hecho, donde más se esfuerza, ¿no? Donde más se quema los motores de una aeronave, es en el despegue. Entonces, si eso tiene que pasar e irse al aire, o si el avión tiene que quedarse en patrón de holding para que se despeje el clima, estamos gastando combustible, estamos afectando a nuestro cliente final. Todo se sigue alineando. Si nosotros logramos equipar las aeronaves con dispositivos que le permiten aterrizar en condiciones adversas, estamos teniendo, obviamente, un ahorro de combustible que emite menos CO2. Entonces, estas ayudas hacen que la visibilidad del piloto no tiene que ser tan grande y que se puedan aprovechar las tecnologías en tierra para que la aeronave prácticamente pueda aterrizar sola. Esas son las categorías de aterrizaje. Como les digo, si quieren las preguntas y para no extenderme mucho y poder darles chance, podemos discutir un poco más al respecto. Pero, como tú sabes, en tu país natal, en Chile, aterrizar a medianoche en invierno con la niebla es imposible. Cierran ese aeropuerto. Entonces, lo que nosotros estamos buscando hacer es tener capacidad en nuestras aeronaves, cuando está casi completamente cerrado, puedan aterrizar. Y de esta manera seguimos ahorrando. Estas son solo unas de las cosas que estamos haciendo, no quiero extenderme más, pero me parece importante comentárselos porque no son actividades verdes per se que sean obvias desde afuera de nuestra industria. Pero esto es lo que a nosotros, nuestro grupo como DHL, nos ha dado como misión, y dentro de mi división lo que hacemos es transformarlo a la operación más verde con este tipo de parámetros técnicos que les acabo de comentar. Esa es la parte de optimización de combustible. La foto que está a la derecha es Alice. Es un nuevo avión eléctrico. Hemos comprado varias unidades. Todavía no están en el mercado. También tiene la novedad que es un solo piloto que lo vuela. Son 2. Y estamos planificando, obviamente, por el rango que tiene, operaciones domésticas. DHL cree al punto de ser pionero en adaptar este tipo de tecnología y de pagar los aviones y de mostrarlo renderizado acá, aunque todavía no sea una realidad. Somos agresivos con respecto a ser verdes, al punto que apoyamos a las empresas, a las muy pocas, nuestra única empresa, que está haciendo algo de este calibre. Entonces, we walk the talk, tenemos las compras de las aeronaves, han habido algunos retrasos, pero en cuanto nos entreguen, vamos a iniciar operaciones de estas aeronaves a nivel doméstico, lo cual nos lleva a empujar también innovación. Si nosotros no apoyamos a estas empresas emergentes que están haciendo este tipo de tecnología, no va a haber manera de que en un futuro sea sostenible, y menos de aquí a únicamente 30, 40 años. ¿Okay? Yéndonos un poco más al manejo alrededor de la aeronave, así como el grupo está buscando descarbonizar o electrificar su flota en tierra, nosotros también lo estamos haciendo. Todo lo que se mueve alrededor de la aeronave para tener el avión, para remolcarlo, lo estamos migrando a eléctrico también. Esto tiene retos. Los aeropuertos son lugares altamente restrictos, con muchas regulaciones, en donde hacer cambios a nivel de infraestructura no es fácil. Por lo general, hay
complicaciones políticas, hay acuerdos gubernamentales, hay también sector público-privado mezclado. Y para darles un ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer esto y electrificamos varios de nuestros vehículos para atender el avión acá en Tocumen, nos dimos cuenta que la acometida que alimenta el área de carga del aeropuerto no tenía la capacidad para poder poner nuestros cargadores. Entonces, venir y decirle al gobierno, hay que cambiar esa acometida. No es tan sencillo, pero debo decir que nos están apoyando con las limitaciones que tienen, con el traspaso de gobierno que ha habido últimamente, están dándose. Entonces, ya les puedo decir con orgullo que tenemos 3 cargadores eléctricos funcionales y vienen varios más. Y tenemos ya, si recuerdo bien, perdón si me equivoco, les confirmaré esto, creo que tendría 5 vehículos eléctricos que están en funcionamiento. Pero el plan es no renovar más un vehículo de carbón, utilizar, perdón, combustibles fósiles que emite carbón en el aeropuerto. Eso es riguroso y no lo vamos a hacer. Cualquier vehículo que necesite ser reemplazado debe ser eléctrico. Y también está la publicación de que están en alta demanda. Entonces, cuando quieres comprarlos, tienes que formar fila, esperar años a que te lo vendan. Porque todo el mundo quiere hacer eso, porque es fashion, porque es fancy, porque todo el mundo quiere poner un sello verde. No importa si es para vender o no es para vender, no importa si estás contaminando más, no importa si la energía eléctrica para eso está hecho con una planta de combustible que está afuera, pero todo el mundo quiere poner el sello. Entonces, es algo que también es un problema de mercado. El auge de todo lo eléctrico está haciendo de que se complique más la demanda. Y les digo demanda y no oferta porque la gente está buscando cómo aparentar como necesidad, porque esto es fashion. Entonces, cuando de verdad lo quieres hacer, tienes gente delante tuyo que simplemente quiere poner un sello en una tarjeta de presentación. ¿Okay? Y finalmente, pues ya lo había hablado un poco antes, nosotros también a nivel interno a nuestros clientes ofrecemos estos productos verdes que ayudan a hacer la compensación de nuestras emisiones si alguien quiere sumarse y ayudarnos para poder tener más presupuesto para hacer esto. Intenté ser lo más breve posible. Cada uno de estos bullets hubiera podido haber 20 minutos de ello, pero queremos dejar espacio para que nuestra audiencia, tanto presencial como virtual, nos haga preguntas. Les devuelvo el control a ustedes. Así que la síntesis es la antorcha del sabio. Está bien. Súper, muchísimas gracias, Pablo. Vamos a abrir el micrófono. Si gustan, sí. Ok, si quieren antes, ya hay una pregunta en el chat y la voy a compartir acá. Creo que pueden contestar ambos, o quisiera. A ver, dice acá. Coincidiendo que la matriz energética de Panamá predomina en combustibles fósiles, ¿cómo la industria puede aportar para que todos los actores, sobre todo gobiernos, puedan realizar una transición amigable coexistiendo con los fósiles hasta buscar el equilibrio? No sé. Si quieres, yo, esa pregunta es para ti. Conceptualidad. El debate que no queremos tener, nos da mucho odio tener, tiene que ver con este concepto de que el sistema energético tiene 2 componentes muy claros: consumo y demanda. Pero nosotros no queremos hablar sobre los hábitos de consumo de referencia a por qué consumimos tanto de una cosa y cuando manejamos, cuando paseamos, no estás preocupado si el viaje a boquete que vas en tu carro va a contaminar o tu agua, tu carro. Entonces, se está haciendo modestamente por la sociedad, pero voy a repetir, en Panamá tenemos una hoja de ruta que está plasmada en la agenda de transición energética. Y ahí hay, repito, 5 estrategias del sector eléctrico, porque ese es el que más duele, porque ese es el más evidente, porque la calidad del servicio, porque el precio del kilowatt, y hay 2 estrategias para hacer el sector eléctrico. Y lo que no hay en Panamá es una discusión, un análisis, un diagnóstico de cómo lograr eso. Lo que hay es mucho discurso, a veces retórico, de que
todo o nada, tenemos que matar a los combustibles fósiles. En Panamá, en el mundo, ha habido desarrollo de que está sostenible, usando la palabra en el otro ángulo, gracias a que el ser humano aprendió a usar esta fuente, porque el petróleo, su derivado de carbón, tiene la mayor densidad energética comparado a otros, porque su de la logística es fácil de transportarlo, transformarlo, guardarlo, etc. Entonces, regreso a Panamá. Yo creo que nosotros estamos todavía algo lejos de esa discusión. ¿Qué hacemos en Panamá? Con todas las inversiones que hay en Panamá, en puertos, terminales, distribuciones, estaciones de servicio, la economía funciona a base de eso. Yo no tengo una respuesta, porque no hemos tenido una conversación al respecto. Cuando uno lee documentos como International Energy Association y otros en el mundo de oil and gas, se refieren a este mundo, invierte esos dineros en otros lugares y hablan de un concepto que se llama stranded assets. Cuando te quedes con estas cosas aquí, una refinería no la construyen en 3 años ni recupera la inversión en 5 años. Y en el camino dice, suspende la operación de esto, suspende esos pozos petroleros 20 años para recuperar esa inversión. ¿Qué hace con todo eso? Entonces, he aquí lo que este estudioso dice. Va a llamar a una inestabilidad del sistema socioeconómico regional, local Panamá o global, si te pones a jugar con esos conceptos de obligar a parar. No hay una respuesta todavía. Voy a terminar con una brecha aspiracional, donde estamos y donde quisiéramos estar. Y ya las autoridades lo están reconociendo. Lo que pasa es que cómo se comen de vuelta el montón de palabras que soltaron al mundo. Hay realidades como esta. Pablo acá nos dice, esto es lo que nosotros somos capaces de hacer. El mundo limitado real. No estoy hablando de geopolítica, de inestabilidad de los mercados, que alteran todos los planes, ¿no? Yo quisiera complementar algo ahí en tu comentario, que es el famoso costo de la transición, que muy poco se habla. Pero se habla de la transición, se habla de metas de descarbonización, pero realmente ahí, detrás de todo este proceso hay un premium que en principio hay que pagar en la mayoría de las soluciones, porque las soluciones que hoy no tenemos, porque usualmente no están económicamente o comercialmente listas para estar disponibles para el público. Entonces, en la parte eléctrica, Panamá sí tiene una ventaja bastante competitiva porque en la parte eléctrica el 80% de la generación del país es renovable, es hidroeléctrica, eólica o solar. Y tiene gas natural que hoy en día soporta la estabilidad de la matriz. Y hay procesos de transformación, esa transición va a suceder. Y por eso es importante, transición, no es un on-off de la noche a la mañana, un cambio de la noche a la mañana, porque este proceso de transición va a durar probablemente al menos 10, 15 años mientras se desarrollen soluciones que sean amigables, que sean factibles. O sea, que hay un proyecto que se está anunciando bastante, no sé si lo comentaste, en Panamá sobre la biorefinería. Lo explica. Movido, por favor, cuenta. No. Simplemente lo que quería comentar es que ese proyecto promete ayudar justamente al proceso de descarbonización del sector aéreo, ¿no? Pero de nuevo, el proyecto todavía no tiene varios años en ese proceso de arranque y creemos que se va a materializar, pero todavía no termina de moverse, ¿no? No cuaja. Entonces, de nuevo, hay mucho apoyo que se requiere, y ya es una pregunta que está dando de vuelta para ustedes, con respecto a cómo ven ustedes el tema del apoyo político en cuanto a incentivos para que efectivamente se den esas transiciones que queremos. O sea, el sector aéreo está teniendo los incentivos, ustedes están moviéndose a tener cargadores eléctricos para tener una flota eléctrica, pero eso es por motivo propio, no por una exigencia probablemente del aeropuerto o de las regulaciones locales, ¿no? Entonces, ¿creen que se necesita hacer más desde el punto de vista de apoyo o regulaciones
que incentiven o empujen el proceso. Déjame, antes que pase a esa respuesta, abordar la pregunta de que Panamá es parte de todo. No hay ninguna transición energética que pueda hacer en el fondo de mi casa, en el frontal, y ya con eso perdemos. Y ese todo. En ese todo tenemos 3.000 millones de personas que no tienen el acceso a fuentes de energía como nosotros, que queman carbón, leña, que no tienen electricidad, etc. Entonces, ese es el tamaño del desafío. Panamá no es muy ajeno a eso. En Panamá hay lugares donde, por ejemplo, llega tanquecito de gas, pero no llega electricidad. En Panamá es de Panamá. Esos son los desafíos de personas con criterio coherente tenemos que comenzar a observar. Sí, sí, cuéntame la historia, la retórica, pero cuáles son las cosas. Regreso a tu pregunta. ¿Qué se puede hacer desde todo lo más? Pero regreso a tu pregunta. ¿Quieres decir algo? No, adelante. Hay otra pregunta, pero creo que como para cerrar esta. Voy a intentar de ser breve, contestar ambas. Estoy de acuerdo que la parte tal vez más compleja es la parte comercial. Cuando hay tecnología nueva que se desarrolla, está aprobada, no solo es poder ejecutarlas, sino que las inversiones de las empresas que pueden adaptarlas se alineen con esto. Algo sencillo y que tal vez conocemos la gran mayoría de personas que estamos inclinados más al mundo automovilístico, y uso esos ejemplos porque es más fácil entenderlos. El motor rotativo tiene 40 años de estar acá. Es más eficiente que el motor que usamos todos los días. Es más sencillo, es más fácil de reemplazar. Y no estamos usándolo. Simplemente hay una inversión muy grande de los gigantes tecnológicos de la industria automotriz que no iba en esa dirección y que había habido tanta inversión que tenía que ser recuperada, que simplemente no se alineó. Y el consumidor final no veía la diferencia. ¿Sí? Lo mismo está pasando exactamente con esto. Con respecto a la parte política, desafortunadamente no puedo comentar en eso, no se me permite comentar, pero lo que les puedo decir es que DHL está dispuesto a apoyar toda iniciativa que tenga que ver con ser autosostenible como industria, y que estamos empujando en pláticas con foros, como lo que decía ALTA, que tiene una influencia política muy grande ante toda la región, en donde somos parte de este comité, estamos empujando todo lo que podemos, pero no de manera directa, porque no somos un ente político ni que se nos permite hacer eso. Entonces, aunque obviamente tengo un pleno respecto, eso no lo puedo comentar, pero lo que hacemos es que desviamos a través de nuestra participación en este tipo de asociaciones que sí tienen peso. No es lo mismo que DHL América Latina, que somos apenas 4 aerolíneas relativamente pequeñas en comparación a los monstruos estadounidenses, por ejemplo, venga a decir algo a que la asociación completa, en nombre de todos los miembros, venga a decir que todos los aviones que están moviendo en América Latina, incluyendo los estadounidenses, dicen que quiere combustible verde en el sur. Es diferente. Entonces, ese es el ángulo que estamos en. Y yo creo que, como no estaba aquí aprendiendo negocios, obviamente, una de las desafíos que yo mostraba es que si llegáramos a la posibilidad técnica de que la nave que avanzar nada más sabe, necesitas multiplicar por 1000 la producción de sal. Y eso no va a venir de parte de la gente de HEP Biorefinery, ellos van a poner el dinero para eso. Cuando sea consono con su estrategia de negocio, que tienen que hacer que la empresa sea sostenible. Sostenible, exactamente. Hablando de sostenible, en otro sentido. De nada sirve ser altruista para desaparecer. Nadie lo va a hacer. Entonces, esa es la parte para mí más complicada. Lograr alinear lo que sabemos que tenemos que hacer, cómo podemos hacerlo, y hacer este tipo de alianzas y este tipo de foros también, y hablarlo para intentar de llegar a este tipo de soluciones. Por eso es de que toda la data que les di hoy en la presentación es pública. Ustedes ponen DHL de sostenibilidad y van a tener esto y muchísimo más de compromiso público de lo que nosotros queremos hacer. Y ahí le damos la bienvenida a toda persona, entidad, competencia o no. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué fuentes de energía utilizan los cargadores eléctricos que usan para las flotas? Cuando está hablando de cargadores eléctricos, me podría decir si está hablando de Alice
¿O estás hablando de nuestros cargadores? Me imagino que de los vehículos también. Si es de los vehículos terrestres, tengo que hacerlo de la cometida de la red. No tengo otra manera porque no puedo generar energía eléctrica adentro del aeropuerto por las razones que les digo. No es mío, así que lo único que puedo hacer es tomar energía eléctrica. La fuente de la misma, espero y rezo de que siga siendo una hidroeléctrica, una eólica. Es lo que... Esa es una de las cosas que pueden hacer las industrias que quieren apoyar este proceso, que es buscar contratación de energía que esté 100% respaldada con activos renovables. Y de esa manera garantiza que hay un proyecto detrás desarrollando y produciendo. Y estoy de acuerdo con lo que dices, y es parte de lo que aludía cuando decía que la complicación de la industria aeronáutica es que está altamente regulado por todos lados, que yo no puedo escoger ni puedo exigir. Hay que superar aquí. Eso es lo que hay. Ese, por ejemplo, y sumando un poquito a lo que comenta Pablo y las restricciones que tiene un aeropuerto. Sin embargo, en el caso de DHL Express, las oficinas en Costa del Este, fue el primer edificio corporativo en instalar paneles solares en Panamá. Hoy en día, el 63% de la flota es eléctrica. Se renovó el año pasado, una inversión de más de $2.5 millones. Y esos cargadores se alimentan de paneles solares. Entonces empezamos a hacer un poquito más el compendio de todas las unidades y ir asumiendo esa responsabilidad. Y orgullosamente Panamá es una de las flotas eléctricas más grandes de la región. Entonces seguimos poniendo ese emprendedurismo, intraemprendedurismo, no solamente en el grupo, sino siendo pioneros en toda la región. Y un poquito más. Yo creo que sería más grande algo que obviamente yo estoy al tanto, porque no puedo hacer un documento que no puedo poner. Y huele, porque sé que podría utilizar los mismos recursos que mis hermanos de Express han utilizado. Y ya tienen el contrato que lo pueden usar también, pero no tengo permiso de extenderse. Y eso puede ser por múltiples razones, pero la realidad es que lo hemos pedido también múltiples veces. Por el momento está en sí, pero vamos. Esperamos. No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en vivo. ¿Ese cambio de flota también incluye la última milla o solo la...? Es la última milla, justamente. Y de hecho, también como comentaba Pablo, una de las limitantes que tenemos ahora son los camiones. Van a ver las vans que tienen la hojita verde. 63% de esa flota ya es eléctrica. Cambiamos algunos camiones, los medianos, pero los más grandes no los hemos podido cambiar porque no hay en Panamá. Y otra de las cosas que pasa también es, por ejemplo, para rutas más largas, no podemos tener lamentablemente flota eléctrica porque cada parada se van cargando las baterías. Entonces, una entrega en Colón ya no alcanza a recargarse la batería, entonces no es eficiente. Sin embargo, se cambiaron a vehículos diésel, pero también ya con una tecnología mucho más amigable, con todo mucho más tecnológica. Estamos haciendo una optimización con inteligencia artificial en la ruta de última milla, o sea, es un compendio muy amplio. Escuché, hablaste, si no me equivoco, que también en temas de remodelaciones y construcciones de edificaciones nuevas están viendo el tema de sostenibilidad. ¿Han pensado en las certificaciones EDGE en los edificios verdes? Seguramente está, no sé decir exactamente esa terminología. Sí. Son edificios que te ahorran, bueno, puede ser cero huella de carbono cero, o te ahorran 20% en energía y en agua, o 40%, dependiendo qué certificación quieres lograr, avanzada o no avanzada, y carbono cero. Porque estamos en LEED Gold. Es bastante más cara. Sí, pero por eso me interesa. Yo no lo conocía, así que me interesa. Que tengo que hablar de ese tema, que tengo que meterlo en Panamá. Creo que no hay más preguntas en el chat. Usted puede hacer la suya. Yo tenía una, pero no sé si es políticamente correcta. Pero va en línea con la pregunta inicial de
qué está haciendo a nivel de gobierno. Y un poco mi conclusión de todo lo que han comentado acá es que en términos prácticos y en el corto o mediano plazo pareciera que el combustible fósil no va a desaparecer o no debería desaparecer. Más bien lo que deberíamos estar buscando es un equilibrio entre combustibles fósiles y el resto Amén, amén. Sí. y el resto de los combustibles, porque inclusive siento que la matriz no funcionaría como todo. Si nos vamos a los extremos, en algún momento vamos a tener algún desbalance. Viéndolo desde ese punto de vista, ¿cuál debería ser ese equilibrio? O sea, no sé si bien la pero o sea, ¿cómo lo ven? Bueno, el equilibrio no es desequilibrado. Estoy jugando con las palabras. El equilibrio no es desequilibrado. El sistema energético regional, global, está íntimamente entrañado con el sistema económico. No hagan locuras. Cuando Putin en un desayuno, algo le cayó mal y decidió invadir a Ucrania, atención, esa invasión no, porque ese acoso está ahí hace años y se alteran los mercados del gas natural. ¿Qué hiciste? Alteraste el equilibrio. ¿Qué hizo el sistema? Bueno, el sistema le dio fiebre, los anticuerpos y el sistema comenzó a equilibrarse. Ocurrió un momento de una producción enorme gracias al fracking de gas natural, petróleo en Estados Unidos, en México no, porque todavía no saben qué hacer con eso, y algo en Canadá, poco. Y el sistema buscó su equilibrio. Si uno mira las gráficas, Pablo dice, ¿cómo yo puedo hablar de esto en 20 minutos? ¿No? ¿Cómo podemos hablar de esto en apenas 1 hora, 2 horas? Si uno mira las gráficas de crecimiento proyectado de la población, OSD, es flat, al 2050, es flat. Ahí donde están las mayores eficiencias en la economía, la mayor eficiencia energética, la modernidad, se produce más Producto Interno Bruto por BTU quemado. La gráfica al lado de los non-OECD. O sea, la gran mayoría de los 2.000 millones de personas van a venir acá. Y cuando uno mira esa gráfica dividido así, el gran aumento del GDP o del PIB mundial está ahí, es decir, nosotros, pero más el sur de Asia, algo de África, Latinoamérica más o menos, somos los que más vamos a estar consumiendo. Entonces, ¿cómo provee a esa demanda? Hablar de demanda y consumo con qué. Lo más inmediato es seguir construyendo refinerías, Petrobras sigue invirtiendo, sacar petróleo, siempre le echan la culpa a las grandes productoras, olvidándose que las grandes empresas de petróleo y gas son empresas nacionales, porque tienen un desafío inmediato que satisfacer. Hay una población, hay una economía que necesita energía. No es un discurso romántico, pero bueno, dile que se esperen, que nos va a tomar unos 5 años. No existe esa opción. Entonces, la respuesta está en tu pregunta. No puedes jugar con ese equilibrio. Y hay muchos discursos políticos en algunos países donde llega un nuevo presidente que dice, vamos a hacer y somos verdes, y el otro dice, no, muéranse los verdes. No podemos manejar la economía mundial con ese discurso, pero la triste realidad es que son esos discursos que imperan. La Unión Europea sabe mucho de las consecuencias de los discursos. Sí. Yo creo que mucho de la naturaleza del ser humano es eso, ¿no? Tomar iniciativas, pensar y ver. Ya una vez que hicimos algo, ahora compartimos, porque la naturaleza de la humanidad es así. Vamos a hacer algo y luego vamos corrigiendo. Entonces, yo creo que también un poquito ese equilibrio de poco a poco de ir haciendo algunos ensayos. La tendencia a la polarización que siempre está, o sea, un extremo o el otro, y justamente por eso era un poco importante, tal cual. Sí. Los discursos de los últimos años han sido totalmente extremistas al lado de vamos todos hacia la energía verde o la transición energética. Yo creo que ese camino está trazado y ese camino hay que insistir y hay que estar y tenemos que empujarnos. Y la charla no era de eso, pero de 80% de la matriz energética global habrá alrededor del 60% de combustible fósil. Ahora,
el carbón viene rodeado de una tara. Y esta es la proyección mía, proyección de los que proyectan estas cosas, todas las agencias respetadas. Por eso que hay un foro que se llama International Energy Forum que reúne productores y consumidores, oil and gas, eléctricos, que se reúnen a menudo, porque ellos sí están diciendo eso, el discurso es seguridad energética, sensibilidad. Ese es el discurso, ¿cómo lo hacen? Es que todos estos titanes de la energía que nos han llevado en estos años, que no tenían el de lo de la confederación, son los que tienen la responsabilidad también de hacer la transición. Porque si no, bueno, ellos no van más. O el gas no existe mañana, se colapsa el mundo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, es empujar todo lo que podamos empujar para que el equilibrio no se rompa. Y esto va a ir dando año con año una brecha que se va abriendo hacia incluso una mayor. Y creo que estamos todos de acuerdo con lo que hemos discutido en esta mesa de lo que tenemos que hacer. Nos gustaría que fuera más acelerado. Pero hay familias que tienen que comer, hay pan en la mesa que tienen que comer todavía de combustibles fósiles. Y sobre todo hay negocios que llevan décadas que se basan en ello y que están buscando cómo hacer para llevarse hacia esa ruta, que no es sencilla, pero que lo tienen claro que lo tienen que hacer. Eso está corto de tiempo, pero tengo otra pregunta. Yo no recuerdo el técnico, sé que lo fue Yo tengo otra pregunta y era los dos y si me pueden contestar. Normalmente para las empresas, y yo también viniendo pues, de una corporación, probablemente lo más difícil de controlar en este tema de emisiones es las de alcance 3, las que están en nuestra cadena de valor. Usualmente nosotros tenemos la potestad o de alguna forma podemos controlar la unidad porque está dentro de lo que nosotros hacemos. Pero la 3, ¿cómo la maneja DHL? ¿Cómo están implementando ustedes o cómo están llevando su estrategia de sostenibilidad hacia la manera? Claro, es una pregunta sumamente interesante y va de la mano con hacer acuerdos con nuestros proveedores de qué es lo que necesitamos para nuestra visión, de que cada vez que vamos a hacer negocios con alguien, le damos código de cumplimiento donde está puesto negro sobre blanco las iniciativas verdes, porque es, y lo único que vamos a hacer es del mercado cuando recogemos en su tender, ver quién es quien tiene más inclinación por esto, quién es quien nos asegura, ir a verificar que lo que nos dicen es cierto. Y les doy un ejemplo. Nosotros trabajamos con empresas en Panamá que se dedican a hacer reciclaje, que es parte de ser verde. Los cabos, a ver si es cierto lo que están haciendo. ¿Sí? Porque una cosa es que me manden un informe bien bonito. Dice, no, es que aquí este informe está mejor, Pablo, y este, bueno, tenemos que ir. Pero no está tan bonito. ¿Sabes qué? A mí me importa que me hagan un informe más bonito. Y mira si de verdad los del informe feo están haciendo lo que dicen, y si los del informe bonito también, para estar seguro en esta teoría, que no es directamente formal, como una este chequeo y todo, ¿quién está haciendo un mejor trabajo? Porque lo que está sucediendo ahora es que la gente tiende a utilizar oro verde, un sello, para comercializar. Y si tú tienes a alguien que sabe hacer muy bien una venta, el señor de Israel, que vende muy bien, no estoy diciendo que sea mal, incluso hay ventas internas, venderme estar aquí el día de hoy, te puede vender espejitos. Sí, entonces, para mí está en tener un código de cumplimiento que le das a todos tus proveedores que tienen que comprometerse a cumplir y hacer entonces una vigilancia para estar seguros de esto. Alineado. Ahí nada más un comentario, si no, siento que no soy yo. Para efectos de sostenibilidad, no solamente hablamos de sostenibilidad de la parte verde, que es como uno de los factores de ser sostenible, la parte económica, algo ambiente. Tenemos otros dos factores, social y de gobernanza, que generalmente se revisan o se consideran al momento de decir o sí, calificar a una compañía o a una actividad como sostenible o no. Me queda súper claro que desde el punto de vista de ambiente están súper adelantados, pero no sé si su estrategia tiene algunos otros factores Sí, que vayan definitivamente. relacionados
justamente como lo mencionas, o sea, y acabo de participar también en un foro de sostenibilidad y hablan, no es sostenible nada más lo verde, no es sostenible nada más el tema de inclusión social, es sostenible solamente en lo financiero y en la gobernanza. Sostenibilidad es cuando sabes integrar todos estos elementos, ahí es cuando a partir de ese momento el negocio va a ser sostenible. Ya no nada más es en como dice Pablo, creo que en los últimos años se ha hecho mucho marketing desde los empaques, color, ambiente, mucho de sembrar arbolitos y como lo dedicamos, ¿no? Está bien sembrar árboles, está bien venir a limpiar las playas de Panamá, pero necesitamos sembrar 3 planetas para compensar. Entonces, sostenibilidad es, yo creo que viene desde la educación, que también hay que ir haciendo ese traqueo muy constante y hacer ese cambio. Ahorita también Pablo, nuestra generación ya es como que si sabemos que tenemos que cambiar, las nuevas ya no están preguntando, están empujando y están gritando desesperadamente lo que me están dejando. Entonces, lo estamos haciendo un poquito más conscientes, pero sí es integral. Déjame darte un ejemplo. ¿Verdad? Que cuando estuve en un foro de la mujer, me cogió de sorpresa cuando me hicieron la pregunta de cómo podíamos hacer sostenibilidad de eso. Y sudé por 2 segundos y después salió naturalmente. Me escuché a mí mismo decir lo que les voy a comentar. Sostenibilidad también es permitir que una dama que aporta muchísimo valor en una empresa pueda reproducirse. ¿Cómo vamos a ser sostenibles si las mujeres, que son las que nos dan la vida, no pueden irse las más capaces a reproducirse porque el jefe piensa que tenerla ahí es un liability? Entonces, hasta eso llega. Deja que las personas que se reproduzcan. No puedes estar pensando como empresa de que una mujer gerente en sus años 30 no las puedes ascender porque todavía hay riesgo que se multiplique. O sea, por favor, es que son cosas que se escuchan todavía. Sí, claro. Sí. Y entonces, para mí, eso es sostenibilidad. Si esta persona es capaz de tener este cargo, déjalo. No importa, deja la mente que sea eso. No importa el resto de condiciones. Es más, puede ser madre. Perfecto. Déjale que te imaginas entonces que esta persona crezca profesionalmente y que regrese a la casa a criar a un nuevo ser humano. Eso es sostenibilidad. Y hasta ese nivel hay que llevar. Así que bueno, les cuento eso solo porque me cambió. Yo mismo me cambié mi forma de pensar porque no tenía cómo explicarle a alguien, a estas generaciones anteriores, que ese tipo de ideas simplemente no funcionan. Están regenerando al mismo dinosaurio siempre. El marco de referencia fue que tuve que educarme, confieso que viviendo la gran mayoría de mis días en reeducarme constantemente, es que ya las Naciones Unidas propuso 17 objetivos de desarrollo sostenible. Atención, hay una corriente en el mundo anti-ODS. Sí, Sí. Esta cosa es de la extrema derecha o de la extrema izquierda, que depende de lo que entonces, en esa perfecta imperfección es que la sociedad tiene que caminar y las empresas privadas tienen que caminar. Porque no es, también voy a usar palabras prestadas, el camino no es verde o azul, ¿no? Porque todas estas cosas, voy a repetirlo, fuerzas de política, intereses políticos, intereses de uno y de otros. Y cuando uno mira que el mayor y mejor de los ODS es la eliminación de la pobreza en el mundo, todas las otras discusiones deben seguir a las misiones. No es fácil, y yo me imagino, habiendo crecido en un ambiente corporativo, todos los días hablar de estas cosas, porque hay una cuestión que inventamos que se llama bottom line, y después le pusimos triple bottom line. Pero al final del día es bottom line, porque si no, no vamos a poder conversar porque no tenemos ni siquiera donde conversar. Ese equilibrio regresa, hablar de equilibrio, regresa a esas realidades existenciales. Son 17 objetivos. Yo no sé dónde estamos, yo siento que nosotros estamos bien, cada uno con mayor capacidad. Pero el mundo está condicionado. No le habían puesto el FUCA. Volatile, uncertain, complex and ambiguous.
seguimos. Pero yo soy cornucopiano, soy positivo. Me gusta, cornucopiano, me gusta el Cornucopia. Sí, sí, la lo- abundancia. Lo aprendí acá. Yo soy cornucopia. Y me gusta el término. Y el contrario es maltusiano. Y fue el que predijo que se iban a acabar los alimentos en el mundo. Entonces Mira, había fumado algo. algo de bueno, sí. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos dar por terminado el comité de hoy. Muchísimas gracias a todos los que tenemos en línea, los que están conectados, los que nos acompañaron en el día de hoy presencialmente acá. A Pablo y a Rafael, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas sus experiencias y sus conocimientos. Israel. Gracias, Marta. Gracias, Julio. Aplausos para todos.